No te escuchamos, Lili. Ahí está. Muy buenos días. Les saludo aquí a media luz en este despertar, en este amanecer a esta coordenada Matlactli-Acatl. Y bueno, pues creo que Tezcatlipoca está haciendo de las suyas aquí conmigo en mi espacio. Amanecí sin luz. Fíjense que fue muy interesante y muy bonito porque pensé, así era antes, ¿no? Cuando no teníamos luz eléctrica, nos guiábamos únicamente por la salida del sol, la luz que la naturaleza misma nos va brindando. Bueno, pues que esa luz nos llegue a todos a tiempo en esta coordenada tan bonita, en este programa 245 es el tonal y 153 Mactlactli-Acatl. Y pues le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, a Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lili? Muy buenos días. A Rolando, ¿cómo estás, Rolando? Buenos días, Lili. Mucho gusto saludarte. Y a los que nos acompañen hoy en la sala de Zoom y a los que nos vean por diferido o los que nos estén viendo por las otras plataformas. Bueno, pues estoy muy contenta de estar con ustedes y vamos a iniciar nuestra lectura. Cedo la palabra a ver quién de mis compañeros la va a tomar. Excelente. Muchas gracias, Lili. Bienvenidos a todos los que nos ven, precisamente como ya comentó Lili. Bienvenida a Dorita, Alejandra y Marina, que nos acompañan en vivo aquí en Zoom. Y a todos los que nos ven en Facebook y en YouTube. Buen día para todos. Vamos a compartir pantalla para dar inicio a esta lectura del día de hoy. Bien. Ahí viene mi pantalla, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien, pues bueno, pues aquí estamos con Tlapohuía, Ser de Anáhuac una vez más. Y recordemos que estamos en la trecena Secuetzpali. Estamos ya cercanos ya nos estamos enfilando hacia el final de esta trecena. Ya la hemos recorrido, ya estamos en el tonali 9 de la trecena. El tonali 10, el tonali 10, estamos en el, bueno, sí, estamos en el 9, terminando el 9, y a punto de arrancar el 10 hacia el mediodía, que es Matlactli-Acatl, 10 Carrizo. Y justo nos encontramos entonces que nos resta una vuelta completa por los 4 rumbos, iniciando hoy en el Tlahuiztlampa, en el oriente, y vamos a cerrar la trecena en el sur. Y por cierto, los tonalis que nos faltan a partir de lo que vamos a comentar hoy son todos los que forman el conjunto que nosotros gustamos en llamar el ciclo de los guerreros, que inicia hoy precisamente con el glifo Acatl. Recordándoles también que la regencia de esta trecena es del señor Iztlacoliuqui y de Yayauqui Tezcatlipoca. Vamos a ubicarnos también dentro del Tonalámatl del Amostli Borgia, y nos encontramos exactamente en esta posición, y estos son los cuadretes, las celdas mánticas que vamos a comentar para complementar la lectura de las imágenes el día de hoy. Matlactli-Acatl. Vamos a iniciar describiendo las características de Acatl, y bueno, pues Acatl representa el carrizo. La forma en la que aparece en el Borgia es la que vemos aquí. ¿Sí? Están mostrándose 2 varas de carrizo atadas con un moño rojo y adornadas con las plumas de la cola del águila. Vamos a ver cómo más adelante también aparece el glifo Acatl representando justamente por un atado de flechas. En este caso vemos los puros varas de carrizo, que son evidentemente el material, la materia prima con la que se fabrican las flechas, las lanzas, las saetas, los dardos, todos aquellos elementos que necesitaban de la flexibilidad, de la rectitud y de la resistencia del carrizo, precisamente para poder convertirse en armas, todas ellas arrojadizas, y que por lo recto que es el carrizo, este material que crece en las riberas de ríos y lagos aquí en México,
y que también era pues materia prima no solamente para las armas, sino para muchas otras cosas. Por su rectitud, pues era ideal para constituir estas armas que tenían que precisamente tener precisión, ¿sí? Y una direccionalidad muy particular. Así que esas cualidades de rectitud, direccionalidad, precisión, dureza y flexibilidad, pues son características de este material y también del glifo Acatl, del glifo carrizo. Y esto, evidentemente, esas cualidades son las que representa este glifo. Y bueno, también recordemos que representa también a la guerra, ¿sí? Al combate y también a los guerreros. De hecho, aquí vemos a Acatl en su versión de flechas. Vemos un atado de 3 flechas, precisamente, con las mismas características que el glifo sin las puntas de la flecha, pero, ¿sí? En este caso con las puntas, constituyendo ahora sí un atado de flechas, que viene siendo la manera más común de representar la guerra, un elemento guerrero o algo que pertenece al ámbito guerrero, bueno, pues está representado también con estas flechas. Y el día de hoy tenemos una muy particular conjunción de elementos porque tenemos precisamente al señor Iztacoliuqui, ¿sí? En otra de sus versiones, aquí sí, muy parecido al señor Yayauqui Tezcatlipoca, patrocinando al glifo Acatl. Lo vemos entonces por duplicado, lo tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, el señor Iztacoliuqui, que de por sí ya hemos comentado, es al mismo tiempo una versión, una advocación del señor Yayauqui Tezcatlipoca, ¿sí? En la versión de Iztacoliuqui. Aquí lo vemos también en esta otra versión, también vemos que de la misma manera que el que está en la trecena está representado con sus ojos vendados, nada más que aquí en lugar de aparecer en su formato o en su versión de bulto mortuario, ¿sí? Aquí lo vemos pues prácticamente muy parecido con las características físicas del señor Yayauqui Tezcatlipoca, nada más que no le falta el pie, como el señor Yayauqui, que también lo podemos ver precisamente aquí, en corregencia de la trecena. Es muy interesante porque tenemos Iztacoliuqui, que es advocación de este mismo, que aparece acompañándolo, y el día de hoy tenemos al regente del glifo, que es el mismo que la regente de trecena, pero también representado de la misma manera que Yayauqui Tezcatlipoca, excepto por la cuestión de que no le falta el pie y pues de que tienen los ojos vendados. Es muy interesante, pero vemos cómo también tiene el anáhuatl, que es este collar con este adorno de concha aquí redondo, con estas cintas rojas. Vemos su espejo, el espejo característico de Tezcatlipoca aquí en su cabeza, y en este caso tiene un quetzal encaramado ahí mostrándonos que está saliendo o posado pues, sobre la cabeza del señor Iztacoliuqui. Es muy interesante esta imagen, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo hoy también la presencia del señor Yayauqui Tezcatlipoca prácticamente podríamos decir que está por cuadruplicado porque además es el señor del numeral. Hoy te vamos a ir haciendo todas estas asociaciones que pues que el día de hoy son muy interesantes en esta coordenada donde todo esto confluye de manera pues muy interesante. Ya vamos a comentar sus implicaciones. Entonces tenemos al señor, Iztacoliuqui aquí en esta otra versión, con todas las características de Tezcatlipoca, pero con este quetzal encaramado en su cabeza y conectándose precisamente, parecía que el quetzal lo conecta con el huitlatl que está saliendo de la parte de atrás de este hombrecito de color rojo totalmente tonado y que además su cuerpo tiene una contorsión, un torcimiento muy especial y comiendo una parte de ese cuitlatl que le sale de la parte de atrás de su cuerpo y además parece estar señalando a un Icpali, tenemos a un doble Icpali, el Icpali donde está el señor Iztacoliuqui
Y este otro Ipali que también está decorado con la piel del ocelote, pero que en lugar de alguien sentado en él, tiene precisamente posado encima un tepostli, un hacha de color rojo, ¿sí? Y que además, pues tiene elementos de humo y fuego saliendo de él. Es una imagen sumamente interesante de este señor que patrocina el glifo Acatl. Seguramente será uno de los tonalis en donde más hay presencia de Yayauqui Tezcatlipoca. Sin duda. Sin duda, yo creo que es el que más, probablemente sea el que más tiene presencia, Sí, porque así como lo dices, está cuadruplicado, o sea, está por todos lados reflejado justamente en este tonali 10, que es el número del espejo, está reflejado en diferentes medidas y en toda clase de situaciones de así Tezcatlipoca, es. reflejándose en la imagen de Trecena, se refleja el mismo Tezcatlipoca como señor de numeral con el de la imagen de Trecena, Iztlacoliuqui también, aunque hay una presencia importante también de Iztlacoliuqui distinta, porque Iztlacoliuqui en este caso aparece en la imagen de Trecena además como bulto, lo cual le añade una condición distinta. Él está en ese momento, o sea, el mismo Tezcatlipoca lo está viendo, lo está contemplando, incluso le está lanzando un dardo así como para decir a ver si se mueve, pero Tezcatlipoca está hecho bulto mortuorio, está muerto, y si no necesariamente muerto, por lo menos está desprendido de ese cuerpo físico que podríamos llamarle de Tezcatlipoca, y está precisamente desprendido de esa carne, de esa corporalidad que está representada en ese bulto. Y es además tan poderoso que ni siquiera el ataque del mayor guerrero que pueda existir, que es Tezcatlipoca, lo puede vulnerar. Así que inmenso, inmenso poder. Imagínense Tezcatlipoca ensoñando, pues ya eso sería como lo máximo que puede existir de la negrura y la guerrerez y la introspección y la exploración. Pero empezando por este signo, por Acatl, hoy estamos adentrándonos en todos los valores que implica Acatl. Implica en primer lugar ¿cómo le diríamos? Pues una materia prima para elaborar toda clase de productos, todos ellos necesarios para la vida, pero sobre todo para elaborar las armas del guerrero, lo cual lo hace funcionar inmediatamente como una metáfora, ¿no? La materia con la que se forja el guerrero, el arma del guerrero, pero que también a la vez representa la direccionalidad, o sea, ahí todo esto se va traslapando. Al ser este un libro mántico en sí, el Tonalámatl, un libro que tiene esa misión de detonar más que de afirmar simplemente, sino detonar, generar preguntas, generar toda clase de pensamientos, incluso sueños, porque por eso tiene imágenes tan poderosas y contundentes. En ese mismo afán, pues tenemos aquí repercutido y a varios niveles el sentido de la flecha, del arma. Pero además, por si todo esto fuera poco, tenemos también un sentido dentro de Acatl que podríamos denominar fácilmente como la unión de tantos guerreros, la unión de varios guerreros, porque siempre van por atado. En Acatl suelen presentarlo por atado para que precisamente refleje que no somos nada más guerreros solitarios en el mundo, sino más bien la forma de operar del guerrero es tener un desarrollo individual muy sólido, un desarrollo de sus potenciales, precisamente la construcción de sus propias armas para la batalla, pero a la vez esas armas se ponen en juego con los demás, con otros guerreros que estén en el mismo interés, en la misma disposición del sacrificio para ir y avanzar y hacer cosas, hacer muchas cosas y transformar al mundo que le rodea, ¿no? Ese afán de transformación del mundo es precisamente lo que hace de, del guerrero, el ser que cambia las cosas. También entender que tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl son seres muy peculiares, eh, tienen una presencia única como creadores, son también quizá la única numen, la única deidad a la que no se le conoce par femenino, simplemente se le conoce un intercambio extraño de pares entre ellos mismos.
tanto de repente Tezcatlipoca puede tener algunos yos mucho más claros y Quetzalcóatl también puede tener otros yos más oscuros o poniéndose una máscara, ambos cambian de identidad. Son seres muy complejos, pero ayer tuvimos a Quetzalcóatl, hoy tenemos a Tezcatlipoca en esa gran repercusión. Otro elemento importante que se menciona sobre esta específica representación de Tezcatlipoca en esta exactamente de Acatl es su dote como justiciero, como podemos decir también hasta cierto punto justiciador. Por eso tiene también el hacha, por eso también tiene tiene esa similitud de alguna forma con lo que nosotros conocemos como la justicia, con los ojos vendados. De alguna manera, pues aquí también está implícito eso, los ojos tapados para indicar una ampliación muy grande de todo el resto de los sentidos. Hasta puedes recordarnos a cuando Luke Skywalker está entrenando y le tapan los ojos para que pueda activar mejor sus otros sentidos, ¿no? Así Así es es. como guerrero Tezcatlipoca. Esto a mí me recuerda mucho, siempre me remite mucho a eso. Además tiene ahí encima el quetzal, ¿no? Por si fuera poco, toda esa belleza, esa depuración, esa máxima hermosura que puede estar en su cabeza, está ahí perfectamente indicada como su cómplice, ¿no? En toda esa misión de no necesitar de esa vista para poder percibir, para poder entender lo que está a su alrededor. Y ya como bulto, ni siquiera precisa del cuerpo para poder moverse a través de este mundo, planteándonos a nosotros ideales hacia los cuales esforzarnos a lo largo de nuestra vida hasta donde podamos llegar, hasta donde podamos servir y hasta donde podamos entregar a los demás. El ser que está tonado de rojo está claramente convertido en el mediador de ese flujo del Cuitlatl, ese alimento que entra, desalojamos y ese paso de todo ese alimento a través de nosotros se convierte en el tona, que es la potencia de la que nosotros disponemos para realizar nuestras acciones en el mundo, bajo la guía y sobre todo bajo el nivel que nos impone un guerrero tan consumado como este Tezcatlipoca. Entonces, ya estamos comenzando bien, ya estamos también comenzando con una trecena fuerte, una trecena muy intensa en cuanto a la capacidad que tenemos para conocernos a profundidad. Y creo que vamos a aprovechar muy bien precisamente porque como es una trecena de Tlahuistlampa, tenemos también el rojo este que estamos portando los miembros de Caltona, que el día de hoy ese rojo que tiene ese personaje, pues hoy lo tenemos también presente a través de esta coordenada, que si bien es un matiz de la coordenada Sequetzpalin, la misma coordenada Sequetzpalin tiene su propia intencionalidad energética muy intensa que hace énfasis en el tonal de hoy. Ciertamente es una coordenada para potenciar al guerrero, a ese guerrero interior que tenemos. Y bueno, pues recordar que el hombre es lo que consume, ¿no? Yo veo a este hombre en esta imagen todo tonado y que está consumiendo algo precioso, dorado, ¿no? Igual, si tú consumes algo precioso, vas a producir también algo precioso en todos los Así es. sentidos, ¿no? En tu forma de ver la vida, de caminar, de comunicarte con los demás. Entonces, creo que esta filosofía del Semanagua, que es lo que nos permite sacar esa forma de vida que busca emular al guerrero, pero al guerrero de corazón. Y hoy tenemos a Tezcatlipoca, pues muy bien potenciado, digo yo, porque el hecho de esa imagen de la trecena y ahorita que hablaba Rolando, pensé cuántas veces o hay personas que logran en sus sueños desprenderse y verse acostados, ¿no? Durmiendo. Entonces, es así emular esa imagen de trecena, que te ves a ti mismo acostado, sabes que muchas personas se espantan y otras dicen, ay, no, pues sí estoy ahí durmiendo, ¿no? Y se maravillan de poder sentir, ¿no? Que en el sueño se están mirando dormidos. Pues creo que a lo mejor si hoy nos toca potenciar a Tezcatlipoca, podamos lograr esa parte de la ensoñación. Y bueno, pues acá es dirección, como ya bien lo dijo nuestro Tlacuilo, y yo pensaba, ayer decía, el ser humano es como las plantas,
Y hoy tenemos a Acat, que es una planta muy importante y que además como glifo le da nombre a grandes personajes como a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. Entonces hoy toca potenciarnos en ese sentido, en ese intelecto y en esa capacidad de poner en equilibrio nuestras dos maneras de pensamiento, el racional y el simbólico. Entonces decía yo, bueno, si voy a ser como un Acat, cuando yo pienso en las plantas que son como ácatl, el bambú, los otates, pues son plantas que crecen derechitas, ¿no? Y crecen mirando hacia el sol. Bueno, pues que así nosotros vayamos en ese sentido de buscar esa iluminación que además hoy está muy presente de encontrarla en el mundo onírico. Entonces vamos a crecer así, siendo pues líderes, porque fíjate que dicen un líder a veces va adelante del grupo, a veces va entre el grupo y a veces va atrás del grupo, pero siempre con su manera de vivir va motivando y va siendo ejemplo a seguir, ¿no? Es como una invitación a transitar por esta vida empleando esta filosofía. Entonces creo que esta es la invitación que nos hace esta coordenada, de ir así, marcando un rumbo y precisamente primero que nada nuestro propio rumbo. Y ya al tú transformarte, pues todos los demás se van a maravillar y van a querer probar esta filosofía que creo que es lo que más nos gusta. Yo pienso si Caltona Tlapohuí Ser de Anáhuac está inspirando a otros a probar esta filosofía, pues estamos en este camino correcto, en este ser el espejo, ¿no? O buscar que otros quieran reflejarse en este espejo que vamos siendo, porque recordemos que cada ser que nos encontramos, pues va a reflejar mucho de lo que nosotros seamos. Entonces, pues que en ese entendido, pues que seamos unos espejos maravillosos, tal cual lo son tanto Iztlacoyuqui, que es advocación de Tezcatlipoca. Y también, pues, recordar a Quetzalcóatl, que de alguna manera, a través del glifo que también le da nombre, pues se hace presente, ¿no? Entonces, que esa luz, ese pensamiento florido y hermoso, como ahí está ese quetzal, sea en nosotros y se vea y los demás, pues se inspiren a soñar, a aprender, a, a ser diferentes, a ser seres de Anáhuac. Gracias, Lili. Efectivamente, no podemos dejar de sorprendernos, aunque ya lo mencionamos varias veces, de la confluencia el día de hoy en esta coordenada de todas estas versiones de Tezcatlipoca, de Yauqui Tezcatlipoca, presentes, pues como dijimos ya, por manera cuádruple, porque en el numeral también está Tezcatlipoca, ¿sí? Tal cual, el señor Yayauqui Tezcatlipoca presente en su versión más guerrera, como el guerrero arquetípico, ¿sí? Y ahí lo vemos, ¿sí? Con su espejo en la frente, digo, en la cabeza, su hasta Shelly, que es este pequeño tocado de plumas de garza, su anáhuatl, este collar que ya mencioné, y el pie, pues, que no está, en lugar del pie está este espejo del que parece emerger o estar entrando precisamente Tezcatlipoca, porque él es el que transita, él es el que tiene la capacidad de ir y venir y de transitar por los mundos, por las realidades. Por eso es que él también representa toda esta parte oscura, desconocida, misteriosa, ¿sí? De la existencia y de la parte creativa del universo, junto con Quetzalcóatl. Entonces aquí vemos precisamente de nueva cuenta al señor Yayauqui Tezcatlipoca, de la misma manera que lo vemos también armado en la imagen de Trecena. Voy a regresar una vez más. Aquí lo tenemos en la parte derecha, ¿sí? Y aquí lo tenemos como regente en el número. Entonces, muy interesante precisamente toda esta confluencia, como ya lo mencionamos. Y bueno, la otra, el número Matlacli, recordemos, asimismo, también tiene que ver con el espejo porque es la potenciación, es el doble del número 5, del número Macui, que representa a la mano.
Así que si el Macui alude a una mano, pues Matlacli alude a las dos manos. Entonces, las dos manos que en sí mismas son espejo uno de la otra, y que bueno, pues ya esto nos da la capacidad para poder crear y transformar nuestra realidad justamente. Entonces, estas son las cualidades que están, que vienen otra vez a reforzar esta coordenada a través de la presencia de Tezcatlipoca en el numeral 10, junto con otro ser también de la oscuridad, otro ser asociado con lo misterioso, con lo oculto, con lo nocturno, particularmente con la visión en la oscuridad, la capacidad de ver en esa oscuridad que la tiene Tecolotl, que como siempre lo mencionamos, sus características gráficas pues son muy interesantes, ya que es un ser que aquí lo vemos con todas las características de las demás aves, pero además su cabeza está conformada pues no como ave, sino como un ser del Mictlán, un ser de toda esta ámbito de lo nocturno, de lo oscuro, de lo misterioso, de lo desconocido. Por eso es que también el tecolotl está asociado a los nahuales, precisamente, una de las formas de manifestación más importantes y favoritas del señor Yayauqui Tezcatlipoca. Es muy importante mencionar en una coordenada como la de hoy, cómo el Tonalámatl nos está constantemente proponiendo tanto hacer labor o hacer trabajo en la vigilia, en el mundo, diríamos, de la vida diaria, y también paralelamente nos está pidiendo trabajar esa otra parte que podríamos llamarle conciencia, así que de muchas formas, o más bien podríamos integrar todas esas formas en una que podría ser Tezcatlipoca, que es esa parte de nosotros que tiene un desprendimiento de este cuerpo y de esta realidad que existe y que además nos determina y que además tiene un peso enorme dentro de nuestra propia vida porque nos va conduciendo, pero que en la medida en que nosotros estamos distantes o no tenemos contacto con esa otra parte de nosotros, ese reflejo de nosotros, no se nos resulta tan fácil a veces entender por qué pasan ciertas cosas, por qué hay ciclicidades en nuestras vidas, por qué a veces están ocurriendo muchas cosas en las cuales no estamos teniendo la suficiente eh, conciencia, ¿no? de ciertos hechos, como por ejemplo, uno de ellos es precisamente la importancia que tiene esta actividad que realizamos todas las noches y que en esta trecena se nos remarca que se haga con la intencionalidad de un guerrero. Si el guerrero a veces se le pide actuar de día, se le pide actuar, pero en este cierre de esta vuelta central, que no es poca cosa decirlo, del Tonalpowali, nos están pidiendo una guerrerez nocturna, una guerrerez hacia lo introspectivo como la parte complementaria, y el máximo guerrero de todos nos está poniendo el ejemplo de todo ello, iniciando además con esto, como bien lo decías Gerardo, todo este cierre de trecena con cada uno de los signos guerreros. Así que de aquí hasta la salida de la trecena y la salida de la vuelta solamente tendremos guerrerez e introspección. Y también otro punto que comienza el día de hoy es precisamente el autosacrificio. O sea, ya estamos también ayer, bueno, ni siquiera ayer, todavía el día de hoy que estamos a punto de cerrar eh, el tonali anterior, que era el tonali 9, que es el tonali de Quetzalcóatl, con Chignahui Malinali, sentíamos cómo teníamos que reflexionar acerca de toda la ciclicidad. Aprendimos en este tonali, sin duda, que todo aquello que está vivo, todo aquello que existe, necesita renovarse constantemente, porque si no, se enfría, pierde vigencia, pierde existencia. Nosotros, para que las cosas se mantengan con vida, tenemos que estar constantemente transformando y renovando. Y ayer de la imagen mántica sacábamos esta enseñanza de blandir la lesna de hueso para entender que se requiere sacrificio para seguir empujando. Hoy entonces, bajo esa perspectiva de comprensión de la ciclicidad, de la transformación y en cambio, se nos está pidiendo ya entrar a una zona mucho más complicada, ¿no? Sería como otro tiempo, como otro espacio, como algo que está paralelamente en donde nos toca actuar, porque
prácticamente cualquier acción que desempeñemos ahí, con el apoyo y la vista de Tecolotl, con la cuádruple guerrerez de Tezcatlipoca. Fíjense nada más, hoy está por cuadruplicado, ya hemos explicado las implicaciones del 4, es la seguridad, es la estabilidad. Y para complementar la ciclicidad, para comentar la estabilidad que nos da, por ejemplo, el agua, hoy además tenemos la compañía de uno de los números también más poderosos, más importantes y más queridos de todo el Tonalpohualli, que es Tlaloc. Tlaloc hoy además está estableciendo un cierre de los ciclos de los señores de la noche. Mañana volverán a comenzar, pero hoy estamos cerrando ese ciclo de los señores de la noche con Tlaloc una vez más, convirtiéndose en compañeros de esta jornada, de este Tonali, para añadirle todavía más poder a lo que estamos presenciando. Entonces, pues queda claro ya por dónde va la misión del Tonali de hoy, y sobre todo creo que también es importante que nos quede claro la misión que empieza a partir del Tonali de hoy y hasta el Tonali que va a cerrar Matlacli, Guanyé y Coscacuautli, entender que vamos a estar en un proceso muy intenso, muy importante dentro de la cuenta, donde hay que cerrar todo lo que ha empezado en esta vuelta que se ha ido tan rápido, pero que también ha dejado grandes enseñanzas en cada uno de sus tonales, sin duda alguna. Así es. Y además, para ser todavía más coherentes con toda esta visión, Lili está transmitiendo desde la oscuridad, desde el misterio y desde la nocturnidad. ¿Cómo ves? Ha sido Sí, más ad hoc. así, mucho Tezcatlipoca. Ahorita que hablábamos de lo que es ser guerrero, ¿no? Recordaba los atributos que debe de tener un guerrero. Debe de tener control, debe de tener disciplina, debe de acechar el momento oportuno y cuando lo detecta, pues ser como Acat, ¿no? Muy preciso, muy bien direccionado, muy directo al punto, al centro, a lo que está buscando. Entonces, es como practicar todo esto, es irse refinando en este ser de Anáhuac. Y bueno, pues tenemos también, como bien dijo Rolando, la fuerza de Tlaloc. Entonces, yo imaginaba esas plantas, o bueno, yo que nací en una tierra en donde crecen los otates, eh, yo recuerdo que a las orillas del río es donde más crecen los otates por la tierra que está húmeda, ¿no? Entonces están así derechitos y los recordé como son huecos también, ¿no? Como el carrizo, como el entonces pienso, uno si se asume como este signo, pues estás derechito, bien direccionado, ¿no? Bien puesto, estás al ser hueco en un sentido positivo, permites ese flujo de energías, ¿no? Entonces, en ese flujo constante que hay de las energías, ahí y con este 10 de Tezcatlipoca que decía las dos manos, pues, ¿dónde está la soledad? Ya no hay soledad, estás acompañado porque estás sintiendo tu verdadero espíritu y además te estás conectando con la fuerza de la naturaleza, con la información de todos tus ancestros, porque está haciendo ese conducto, ese espacio en donde se encuentra todos los saberes sagrados y ya no hay soledad, al contrario, ¿no? Estás más unido que nunca a todo lo que tú desees, a tus ancestros, a la vida misma, a los elementos de la naturaleza, como las plantas. Por eso decía yo, esta es una planta que está totalmente conectada con todo. Entonces, si yo me asumo como ese ACAT, pues estoy en la gran posibilidad de acceder a lo que yo desee, ¿no? Y yo creo que vamos a procurar que la ensoñación de este día sea así, en esa intención, en ese sentirse en esas orillas caudalosas y ser ese ácat que se llene de toda la fuerza, de toda la energía del gran guerrero que es Tezcatlipoca, que todo lo ve y que puede estar en cualquier lado y que se suma esa gran fuerza de Tlaloc, que es el mismo medio que nos contiene. Entonces, si hemos estado a lo mejor atrapados en esa idea de que estamos solos o no podemos, bueno, hoy es hacer ese espacio como el que tiene ACAT y permitir que todo nos llegue,
A veces las cosas no se nos dan porque no nos permitimos esa oportunidad. Es ese gusto de poder conectarnos debe surgir desde el fondo de nuestro corazón para que sea posible, ¿no? Entonces, aquí están todos los elementos que nos pueden ayudar. Por eso yo quiero decirles que ya no hay soledad. En el ACAT hueco, la mente encuentra la perfección, en ese vacío, en esa posibilidad de conectarse con todo. Gracias, Lili. Efectivamente, no estamos solos. Acatl representa esa unión que nos hace aún más fuertes, porque si un carrizo, una flecha es rígida, y resistente y dura, pero puede ser quebrada con nuestras propias manos, ¿sí? Si le añadimos suficiente fuerza, pero una serie de flechas, una serie de carrizos atados, unidos, son imposibles de romper. Esa fuerza, esa potencia a través de esa unión. Y bueno, sí, tenemos al señor Tlaloc como señor de la noche, ya lo mencionamos, para rematar precisamente todas las cualidades guerreras del día de hoy. Tenemos al señor de la tormenta, al señor del trueno, al dueño de los cerros y el que posibilita la vida a través del ciclo del agua, aquí añadiendo cualidades que refuerzan a la coordenada este día de hoy. Matlactli Acatl. Vamos entonces ahora con las imágenes mánticas, las imágenes de pronóstico, estas imágenes que sabemos nos transmiten una serie de informaciones extras y que rematan, precisamente vienen a rematar todo lo que ya comentamos, todas estas cualidades, características, atributos, a través de los númenes de hoy, que son tan particulares. Bueno, aquí además con estas imágenes culminamos con esta construcción del discurso y de la propuesta para el tonali específico de cada día. Vemos en la parte de abajo una imagen muy interesante, una imagen también algo enigmática, pero muy, muy bonita. A mí me gusta también mucho esta imagen, donde vemos precisamente a un personaje que está representado por ese gran pie y esa cabeza, ¿sí? Que está ahí, ahorita vamos a explicar, pero está encaramado, está montado sobre una montaña, sobre un montículo, un cerro, que está formado justamente por las fauces de Zipacli. Sabemos que Zipacli, en este sentido, está representando justamente al sustrato, a la corteza terrestre, y bueno, pues esa corteza terrestre, sus elevaciones, pues son las que forman las montañas. Y esta montaña que además tiene cuevas, ahí vemos las fauces de Zipacli mostrándonos una oquedad, una parte hueca, ¿sí? El cerro no es sólido, por dentro tiene espacios vacíos, que en ocasiones son las cuevas, el lugar donde está contenida la oscuridad y donde también está contenida el agua. Bueno, pues ahí vemos a ese Zipacli con esas fauces, mostrándonos ese promontorio, ese montículo. En esa montaña, en ese promontorio, en ese monte, en el cerro, vemos clavadas además dos elementos primordiales para el autosacrificio, como ya sabemos, que son la lesna de hueso y la espina de maguey. Y encima de todo, vemos a un pie, un gran pie que está además pintado al más puro estilo de los cazadores, de los nómadas chichimecas, que es parte de su decorado, de la manera en la que se representan en los Amoshtin, justamente este maquillaje de, digamos, blanco con rojo, de rayas blancas con rojas, y además vemos a una cabeza que está sobre ese pie. Recordemos que cuando vemos elementos de este tipo combinados de esa manera, estamos viendo a la parte por el todo. Es decir, nos están poniendo solamente las partes más relevantes, más importantes, por razón de espacio, por razón de síntesis, por muchas razones diversas. Vamos a ver cómo este recurso se ocupa de manera constante en las imágenes de no solamente aquí las mánticas, sino en todos los documentos, los Amoshtin, toda la iconografía.
vamos a ver este recurso de manera reiterada y bueno, pues ahí vemos ese pie con esas características guerreras, cazadoras, chichimecas, y que también nos recuerdan a Camaxtli y a Mixcoatl, dos de las principales númenes que provienen de toda la influencia chichimeca. Vemos también ahí la cabeza totalmente adornada con elementos de turquesa, con ese collar que además tiene cuentas de oro, totalmente ataviado, ¿sí? Incluso con una diadema también de color azul. Podemos pensar que también está hecha del mismo material de jade o de turquesa. Y vemos que tiene una especie de tocado de color blanco y gris en la parte de atrás de su cabeza. Este elemento, de hecho, es algo curioso, algo peculiar, no lo hemos visto en otro lado, pero pues es un tocado que tiene él en esa parte de la cabeza. Pero además lo importante es que no solamente está montado sobre este cerro, ¿sí? El lugar por excelencia donde se llevaban a cabo la ritualidad, las ceremonias y el autosacrificio, sino que además está emitiendo palabras preciosas a través de esas joyas y de esas flores que salen de su boca. Él está sobre ese cerro realizando esas acciones de autosacrificio y además está emitiendo palabras preciosas. ¿Sí? Podemos pensar que está emitiendo un discurso o está diciendo poesía, está cantando probablemente, o también está seguramente haciendo un llamado a los demás guerreros. Podemos pensar en ello desde el punto de vista de que hoy tenemos a la guerra presente a través no solo de los númenes, sino del glifo mismo que representa también a esos guerreros que se unen. Vemos en la parte de arriba también otra escena que una vez más se repite, lo hemos mencionado ya, 6 veces a lo largo del Tonalámatl se repiten este motivo, vamos a decirlo así. Es un motivo que reiteradamente aparece con algunas variantes, pero en este caso vemos a un hombre con la cabeza o la cara convertida en calavera, ¿sí? Totalmente descarnado, aludiendo y presentando, encarnando al señor Mictlantecutli, el señor del Mictlán, con ese ojo, que es una estrella, por cierto, es un ojo estelar, con esa ceja de color negro, ¿sí? Su cabello, que también está adornado por la noche, adornado por las estrellas. Este señor está llevando a cabo una danza triunfal, una danza de victoria, porque ha combatido y ha hecho a un prisionero durante este combate. También recordándonos esto, que en algunas de las descripciones que se hacen de los combates que existían, un tipo de combate ritual que existía en la antigüedad, aquí en México, donde el combate era entre dos grupos de guerreros, justamente, que más que matarse y exterminarse unos a los otros, se buscaba hacer prisioneros. Y está representado justamente aquí este personaje danzando con un atlatl en una mano, con esta lanzadera de dardos, por cierto, ¿sí? Y los dardos también pues están fabricados con carrizo, que hoy nos ocupa, nos domina esa coordenada. Y en la otra mano lleva precisamente a su prisionero tomado por los cabellos y atado con esa cuerda que le impide todo movimiento y que bueno, ya ese hombrecito está siendo ya hecho prisionero y además está todo tonado de color rojo. Entonces vemos dos escenas guerreras, sin duda, la de abajo y la de arriba, ¿sí? Aunque muy distintas una de la otra, pero refuerzan todos estos valores del guerrero a través del autosacrificio y del combate en el que ya se hicieron prisioneros y esta danza triunfal, esta danza de victoria que lleva a cabo este hombre por haber triunfado en la batalla. Hay elementos muy elocuentes en la imagen inferior para permitirnos conocer qué es exactamente lo que está ocurriendo ahí. Elementos que además están completamente relacionados con
la naturaleza de esta coordenada y específicamente de este tonali. En primer lugar, vemos exactamente la montaña. Vemos a esta montaña representada por Zipacli, pero además no es cualquier Zipacli. Es un Zipacli que pareciera que está reflejado, está duplicado, ya que estamos en una situación de duplicaciones y cuadruplicaciones en el tonali de hoy. No podemos dejar de lado ese espejeo que está provocando ese Zipacli dentro de esa montaña y a la vez dentro de una cueva, o por lo menos está insinuando también una entrada a una cueva en la misma montaña. Cueva, montaña, van muy unidos, van de la mano, van representando eso. Directamente me recuerda también un conjuro, o más que el conjuro en sí, una explicación que da Ruiz de Alarcón cuando habla de los oficiantes y sobre todo de quienes practicaban las artes antiguas, los antiguos conocimientos de Anáhuac, y decía que uno de los lugares en donde las personas se subían a hacer su ritual de autosacrificio y a pronunciar los conjuros precisamente era en la cima de los cerros. Así que me hace pensar que este guerrero está efectuando ese ritual que implica pues nada menos que esto, la espina de maguey, que aquí se las estoy mostrando, hermosas espinas de maguey, que son precisamente el instrumento con el que se realizaba la punción, y a través de la punción pues lo que se está demostrando es carácter, valor, eh, poca apego al miedo con tal de hacer las cosas, que es en el fondo lo que nos están tratando de decir con el autosacrificio. Hemos pasado de la ciclicidad, de la comprensión de la ciclicidad, de la conciencia de la renovación y la transformación, a la acción de empujar nuestra fuerza de voluntad para que esos cambios sean posibles. Es lo que se requiere. Ayer teníamos en las imágenes mánticas al guerrero blandiendo la lesna de hueso y hoy lo tenemos ya utilizándola. O sea, ayer la estaba sosteniendo, hoy ya la tiene ahí clavada en la montaña. Ha realizado el ritual y por supuesto que esto lo lleva a conseguir lo que está en la imagen de arriba, que sería la victoria como guerrero, ¿no? Representada obviamente de una forma muy quizá radical, pero es la forma más clara en que nos puede quedar acerca de cómo el guerrero, pues parte de ser guerrero precisamente es ganar las batallas, porque precisamente esas batallas implican que en primer lugar nosotros tenemos el propio autocontrol. La primera batalla es hacia nosotros, hacia lograr que nuestro físico, nuestro tona, nuestra mente se dirija hacia donde nosotros queremos, correspondiendo con el Acatl. Esa es la primera victoria que hay que lograr, y lográndola pues estamos ya prácticamente del otro lado. Estamos, no quiere decir que podamos tener una victoria sobre todas las cosas, pero por lo menos el Tonalámatl nos está estimulando cada 52 días a llegar a este punto en el cual podamos decir que ya sumamos algunas victorias a lo largo de 52 días que han transcurrido de una nueva vuelta, donde vuelve a pasarse por todo el proceso de las celdas mánticas, donde se nos va incitando a diferentes acciones, se nos va incitando a veces a comer, a veces a hacer penitencia, a veces a meditar, y en este caso nos están mandando a la acción, nos están dando la posibilidad de que siempre que hayamos cumplido con ese cultivo que nos está proponiendo cada tonali, podemos llegar a esa victoria ansiada. Creo que al final esta coordenada que corresponde a Tlahuiztlampa, que estará llena de energía, de potencia, que precisamente hoy apenas estamos saliendo del tonali anterior, donde también en las imágenes mánticas se nos decía comer bien, acumular energía. Hoy hay una buena forma de tener esa direccionalidad de la energía, de convertirnos en guerreros, de encarnar a Mictlantecutli, que es el que lo cambia todo para que nada vuelva a ser como antes. Lo que Mictlantecutli toca no vuelve a ser nunca lo mismo, jamás vuelve a ser lo mismo. Entonces esa posibilidad de renovación está en nuestras manos, hacia nosotros mismos, hacia las acciones que emprendamos, también van a implicar efecto en los demás, cambios en los demás, ¿no? Si muchas de las cuestiones que están a nuestro alrededor queremos que cambien, lo que tiene que cambiar en primer lugar es nosotros. Nosotros somos los que tenemos que perpetuar ese movimiento, esa transformación,
Y si queremos verdaderamente sentirnos de Anáhuac, ser de Anáhuac, tenemos que estar abiertos al cambio, tenemos que estar abiertos al aprendizaje constante, a ser capaces de decir, esto ya, esto estaba comprendido antes a medias y me funcionó un tiempo, pero ahora necesito una regla mejor para poder vivir. Eso es lo que propone el Tonalpohualli, eso es lo que nos propone el 5. Entonces ahora imagínense, si el 5 era transgredir, hoy estamos en el 10. Hoy tenemos 4 veces a Tezcatlipoca. Tenemos hoy la ciclicidad a través de Tlaloc. Entonces, las herramientas para accionar el cambio desde lo profundo, desde el nivel que nos está marcando Tezcatlipoca, está dado para este torneo. Estaba viendo la imagen mántica de la montaña y pensaba la montaña como monte sagrado, que, es emulado en los basamentos y que no tienen una punta porque ahí se levantaba el Teocalli, ¿no? Y ahí también el hombre, pues hacía esa conexión a través de su ritualidad y de su creencia en esas fuerzas. Entonces, y veo esta montaña y ahí veo al hombrecito y ahí estamos nosotros hoy, ¿no? Que nuestros pasos, porque lo que está a la parte por el todo es un pie, entonces que nuestros pasos, que cada acción que tomemos nos lleve a ese gran logro de poder ser ese gran templo, ese gran espacio en donde confluye todo lo que es esta filosofía y la sabiduría se haga en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, y que verdaderamente seamos esa grandeza que nos ofrece todo este pensamiento de esta pues de esto que nos han heredado estos grandes pueblos preamericanos, porque todos han sido muy grandiosos a lo largo de todo el Semanáhuac. Entonces ahí estamos nosotros representados. Y además, fíjate, el piecito está rayado como esos guerreros, ¿no? Que eran bravos, fuertes. Pues así seamos nosotros en esta intención de verdaderamente ser esos guerreros que van invitados por la propia vida a descubrir el camino, a hacer el camino, a seguir el camino, ¿no? Entonces, a compartir además ese camino, porque ACAT representa también eso, la unión, no solo el trabajo individual, sino el trabajo en comunidad. Y el hombrecito de arriba que está todo tonado, bueno, pues a veces si no controlamos ese tona, nos perdemos en el camino y esta imagen a mí me viene a recordar eso, ¿no? Que tengo que controlar. Por eso decía yo, esas habilidades del guerrero, tenerlas bien presentes y ejecutarlas en mi vida diaria. Eh, Pienso yo ahorita que además no tengo luz desde ya a varias horas, en el cobijo de la nocturnidad que representa para mí hoy en esta coordenada a Tezcatlipoca, pues quiero ser ese ácat, quiero ser esa flecha luminosa que atraviese la realidad de la ensoñación, ¿no? Hacia este despertar en el que estoy y así me pueda yo sentir siendo ahora sí que esa flecha que está pariendo la propia vida, ¿no? Con esa fuerza, con esa luz que también va a simbolizar hoy la sabiduría a través de transitar cada una de las coordenadas. Ya estamos en la 10ª y ahora toca ser equipo, toca ser como Tlapohuí, ser de Anáhuac, toca inspirar a los demás a soñar, a que esto que estamos experimentando y que nos vibra desde el corazón, puedan otros experimentarlo, ¿no? Si los demás se atreven a soñar y se sienten inspirados, pues yo sentiré que como guerrera de corazón estoy haciendo lo que toca. Entonces quiero compartirles el conjuro. Y imagínense que están en esa montaña y a los 4 vientos o a los 8 vientos en este despertar de esta Matlacli Acatl y digan Nejni Matlacli Acatl, yo soy Diez Carrizo, la luz, el conocimiento, una nueva manera de pensar y resignificar el mundo, la realidad, mi realidad.
Yo soy la fuerza de voluntad dispuesta para salir a flote de cualquier situación que la vida me presente. Más aún, yo soy quien gusta de hacer comunidad y direccionarse en un frente común hacia un florecimiento mayor que trascienda el tiempo y el espacio. Excelente, Lili, muchas gracias. Y sobre todo, gracias hoy que estás funcionando desde esa perspectiva de oscuridad y siendo guerrera, que a pesar de las vicisitudes, aquí estás presente. Muchas gracias. Así es. De verdad que sí me siento así como, mira, apenas está aclarando y apenas está entrando ahora sí que la luz del día y pienso que yo avanzo hacia esa luz, ¿no? Sobre el tapiz de mi propia sombra. Así me siento hoy. Excelente. Pues sí, vamos a encarnar y a ocupar todas estas cualidades que están presentes el día de hoy, con tanto Tezcatlipoca, con tanto poder guerrero que da inicio hoy, que va a continuar también mañana en Matlactli, Huanse, Ocelot y también en Matlactli, Huan, Ome, Cuautli. Así que se nos presenta ya como siempre, una oportunidad de ser y encarnar a los guerreros, una oportunidad más en esta coordenada Matlactli, Acatli. Pues no me resta más que agradecerles su atención, si es que mis compañeros no tienen algún comentario final. ¿No? No. Muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Gracias Yo por... sí, es que no prendía a tiempo el micrófono. Les quiero compartir algo muy chiquito que dice Jodorowsky. Dice, sombra vacía avanzo por la senda de los sueños. Desde un ojo que no es mío, me veo verme pensar. Muy bien. Gracias Muchas y hasta gracias. pronto. No, gracias a ti, Lili. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Marina. Gracias, Alejandra. Gracias, Dorita, por estar presentes en esta sesión. Gracias a todos los que nos ven en Facebook y que nos siguen también en YouTube. Pasen a nuestro canal de YouTube, precisamente. Visítennos, vean nuestros programas que ya están ahí ordenados, de manera que si quieren repasar algún tonal específico, pues ya lo pueden checar ahí. Suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros textos e imágenes que publicamos en Instagram y en Facebook de manera cotidiana, precisamente para que nadie se pierda de ningún detalle de lo que implica cada tonali en cada jornada. Así que les dejo un fuerte abrazo a mis compañeros, un fuerte abrazo a todos que nos acompañan también, que tengan un excelente día y un muy, muy, muy provechoso día de guerrerés y de oscuridad, Matlactli, Acatli. Gracias. Hasta Hasta mañana. pronto. Buen tonali.